Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario que forma parte del curso especializado en arqueología forense y búsqueda de personas desaparecidas. Y aquí vamos a tener una confluencia por lo importante de este seminario con el curso especializado en criminalística, así como el curso especializado en antropología forense, dado que las técnicas de excavación arqueológica son imprescindibles para cualquier trabajo relacionado a la búsqueda y recuperación de cuerpos en el contexto forense para los tres cursos especializados. Agradecemos su presencia, en este caso, tanto de la audiencia como del magíster Kevin Sánchez, antropólogo y arqueólogo, que nos va a brindar en esta sesión toda una serie de indicaciones y orientaciones relacionadas precisamente a las técnicas de excavación arqueológica. Bienvenido, Magíster Kevin Sánchez, en esta oportunidad que nuevamente nos acompaña. Bienvenido a toda la audiencia, así como a la doctora Samantha Barrios, coordinadora operativa de Iberoforense. Bueno, pues muchas gracias, doctora Manuel. Pues si ya estamos, pues vamos a dar comienzo. Como ya me presentaron, yo soy Kevin Sánchez y hoy vamos a estar hablando sobre lo que son las técnicas de excavación arqueológica. Cuando hablamos de lo que es la excavación arqueológica, pues esta implica lo que es la remoción cuidadosa de las capas de suelos y sedimentos para revelar y estudiar lo que son artefactos, estructuras y otros elementos culturales o incluso cuerpos, como es en el caso de lo que van a estar trabajando muchos de ustedes. Esta técnica se utiliza para obtener información sobre la distribución espacial, la cronología y la función de los vestigios arqueológicos, ¿verdad? Que vayamos a estar estudiando. Entre las tantas técnicas que vamos a ver, es bien importante que tengamos constancia, ¿verdad? De que muchas de estas técnicas en un espacio de trabajo incluso se pueden estar combinando entre ellas. Así que, entre las técnicas que vamos a estar viendo, ¿verdad? Vamos a estar hablando de las más comunes, las más utilizadas. Tenemos lo que es la excavación en cuadrícula. Vamos a hablar sobre la excavación en muestreo, excavación estratigráfica, la excavación de sondeo, excavación de rescate, lo que es la excavación de pozos de sondeo, que es diferente a la excavación de sondeo, y la excavación de superficie. En el caso de muchos de ustedes, ¿verdad? Que van a estar trabajando con lo que es el área forense, pues es importante, ¿verdad? Que conozcan todas las técnicas más utilizadas para lo que es la excavación arqueológica, pero pues hagan más énfasis en lo que es la excavación de rescate, que vamos a hablar de ella también. Entonces, ¿qué es una excavación de cuadrícula? Esta técnica implica dividir el área de excavación en cuadrículas o unidades más pequeñas, generalmente de 1 metro cuadrado. Esto permite una documentación y un registro preciso de los hallazgos, así como la identificación de patrones especiales. ¿Qué es lo que nosotros vamos a estar haciendo? Pues como muy bien dice la técnica, ¿verdad? Nosotros vamos a estar subdividiendo la zona de estudio en cuadrículas o cuadrados que midan 1 metro por 1 metro, ¿verdad? 1 metro cuadrado. En el caso nuestro acá en Puerto Rico, cuando nosotros hablamos de 1 metro por 1 metro, normalmente es 1 metro cuadrado, ¿verdad? En lo que es la forma de ese cuadrado, por 1 metro de profundidad. Si es que vamos a estar trabajando o vamos a encontrar lo que necesitamos hasta esa profundidad. Sí podemos bajar mucho más, como incluso podemos bajar menos. ¿Qué sucede? Muchas veces está la interrogante, ¿verdad? De que cuando nosotros estamos trabajando en esa cuadrícula, en ese espacio particular, porque nosotros cuando hacemos una excavación arqueológica tenemos que estar conscientes de que como disciplina la arqueología es un tanto destructiva. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de nosotros hacer nuestro trabajo. Nosotros no llegamos a un espacio, ¿verdad? X espacio donde nos digan, mira, aquí sí hay vestigios arqueológicos o se cree, ¿verdad? Para eso vamos a ver las diferentes técnicas, que hay algo en esta zona.
pues nosotros no llegamos directamente a hacer un agujero en el piso y comenzar a sacar de manera desmedida. No. Es un proceso sumamente cuidadoso de estudio del terreno, por eso también vimos en una clase anterior lo que son las técnicas de prospección, porque nosotros tenemos que ver qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar y dónde. Es importante que conozcamos qué tipo de suelo, cuán compactado está, con qué nosotros vamos a estar trabajando, incluso con cuánto personal nosotros vamos a contar. Así que supongamos que nuestro personal es reducido y que vamos a estar trabajando en un lugar, ¿verdad? En un sustrato compacto normal. Cuando digo normal es que nos hemos encontrado el caso en el que también hemos trabajado. Deme un momentito que el perro está ladrando. ¿Verdad? Sigo, se ha dado el caso en el que tengamos que trabajar en arena. En arena, hacer una excavación o un proceso de excavación es muy delicado porque muchas veces cuando estamos trabajando en el lugar, el tropiezo de cualquier compañero o incluso el tropiezo de la persona que esté dentro del pozo, pues puede generar que gran parte de esa pared colapse. Pues, y nosotros con el mismo amor y con el mismo cariño con el que trabajamos, tenemos que volver a remover la tierra capa por capa. Es importante que por eso cuando trabajamos en cuadrícula, nosotros nos vamos a centrar única y exclusivamente en nuestro espacio, en nuestra cuadrícula. Es probable que vamos a tener compañeros trabajando en otros espacios, pero tenemos que tener constancia de que nuestro espacio, ¿verdad? Es en el único en el que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Por qué? Normalmente cuando nosotros vamos a iniciar o vamos a estar trabajando en la excavación, nosotros vamos a ir removiendo capa por capa de suelo tomando medidas. Es normal, ¿verdad? Se supone que en el equipo hay una persona que esté dentro del foso haciendo la excavación. Tiene que haber una persona en el exterior que está tomando notas, absolutamente de todo. Normalmente, estrato por estrato, el arqueólogo que está dentro del foso va documentando que en el primer estrato de tantos centímetros se consiguió la primera pieza. La persona que está anotando en el exterior, normal, toma la medida, ok, la medida es tal, se encontró la pieza tal, se toman fotografías, incluso hay veces que se toman videos, o el que está haciendo las anotaciones también puede hacer algún tipo de dibujo para documentar dónde estuvo la pieza. Si la pieza o los restos humanos estaban en una capa superficial y se entiende que todavía quedan restos o piezas, ¿verdad? Inferior a esa capa, es normal que después que se documente esa primera pieza en ese primer estrato, se remueva. Hay una persona llevando un registro, ¿verdad? Enumerado de las piezas que se van sacando, porque hay que tener un control de la cuadrícula tal, a la profundidad tal, en el día tal, a la hora tal, por el arqueólogo tal, encontró tales piezas. Todas esas piezas se van a documentar en un registro y van a ir embaladas, ¿verdad? Dependiendo de la técnica que utilicen, bolsas de papel, bolsas plásticas, cajas, dependiendo del material también que se vaya a recuperar. Y todo eso va de una manera, ¿verdad? Totalmente meticulosa. Tenemos que tratar de evitar errores porque pieza que nosotros saquemos, cuando me refiero a pieza, quiero que quede claro que estamos hablando de huesos, cerámicas, piedras, lo que encontremos en ese lugar que, por lo que vayamos a estar trabajando. Es importante que se documente todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque a la vez que nosotros sacamos esa pieza de ese lugar, no hay manera de volverla a poner en el mismo espacio. Y eso es un problema, porque a la hora, ¿verdad?, de hacer un estudio científico, pues nosotros tenemos que reconocer, perdón, sí, a un micrófono. Ok, es importante, ¿verdad?, que nosotros documentemos todo porque a la vez que saquemos esa pieza de contexto es muy, pero muy difícil probar de manera científica o como evidencia dónde se encontró eso. Así que es por esa razón que cuando nosotros trabajamos en lo que son las diversas técnicas de excavación, no importa cuál, la documentación es crucial. Así que cuando hablamos, volvemos a la excavación en cuadrícula, tenemos que tener siempre claro de que si vamos a utilizar esta técnica, la persona que se encuentre trabajando en ese recuadro de 1 metro por 1 metro va a trabajar en ese recuadro de 1 metro por 1 metro. Van a surgir dudas. ¿Qué sucede si yo estoy haciendo la excavación y encontramos
una osamenta, un cuerpo. Es muy poco probable de que el cuerpo quede exactamente en el espacio que tú abriste de 1 metro por 1 metro, pero nos vamos a delimitar al espacio de 1 metro por 1 metro. Muy probable, ¿verdad? Luego, pues nosotros sí podemos ir rodando esa excavación, añadiendo el espacio hasta recuperar la osamenta o cuerpo por completo. Pero mientras estemos trabajando en nuestro espacio de 1 metro por 1 metro, nos vamos a centrar ahí. Es bien importante eso. Vamos a ver nuestra próxima técnica. Acá tenemos lo que es la excavación a muestreo. En esta técnica se seleccionan áreas específicas para la excavación, ¿verdad? En lugar de excavar todo el sitio. Se utiliza cuando el área de excavación es extensa o cuando se busca obtener una muestra representativa del sitio arqueológico. ¿Qué sucede? Ya nosotros tenemos visto un espacio, hay evidencia de que en ese espacio, en ese terreno, sí hay material arqueológico. Pues, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos esta excavación de muestreo, pues nosotros vamos a identificar puntos particulares de todo ese espacio para ver cuál es la calidad, ¿verdad? De esas muestras que que se encuentran en esas zonas. Cuando hablo de la calidad, me refiero a que, ok, ¿sabes? ¿Qué tipo de piezas, qué valor tiene lo que nosotros vamos a encontrar ahí? Porque es normal que cuando en X lugar, por lo menos aquí en Puerto Rico, se documenta como un espacio arqueológico, ese espacio se añade en un mapa particular que se encuentra en una base de datos y si se va a llevar a cabo algún tipo de construcción o alguna carretera o se va a redirigir la ruta de algún río, pues normalmente se verifican esos mapas y se dice, mira, la zona en la que se va a estar trabajando cae como lugar o zona arqueológica, en el caso nuestro, ¿verdad? Ya cuando, si se va a llevar a cabo algún tipo de trabajo en una zona arqueológica, pues la permisología pues, es un poco más complicada porque hay que activar todo un sistema y más si se van a trabajar con fondos que vienen de los Estados Unidos. Si vamos a trabajar con fondos federales, esos fondos estipulan que si se va a llevar a cabo algún trabajo de construcción, es obligatorio que un arqueólogo certifique que ese lugar o está libre de piezas arqueológicas o, para este caso, la excavación de muestreo, si es un espacio arqueológico, pues si esas piezas tienen gran valor o no. Y ahí pues se lleva, pues, se busca el balance y si ya esas piezas han documentado, si ya hay más que evidencia de lo que se encuentra en ese lugar, pues se determina cuánto va a ser el impacto. Si el impacto no es mayor, pues se hace el trabajo. Y esa es la idea de esta excavación de muestreo, es ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que se encuentra en ese espacio arqueológico como tal? Obtener una muestra representativa. Acá vamos a ver lo que es la excavación estratigráfica. Aunque aquí se divide, ¿verdad? Lo puse diferente, aparte, como otra técnica de excavación, es bien importante que sepamos que cuando nosotros trabajamos cualquier tipo de excavación, nosotros de manera indirecta también hacemos lo que es una excavación estratigráfica. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, cuando nosotros vamos a hacer la excavación, nosotros vamos a remover capa por capa para tratar de salvaguardar y comprender lo que son los diferentes niveles o estratos de historia que quedan grabadas en el subsuelo. Y es por esa razón, ¿verdad?, que vamos a ver lo que es la estratigrafía. Para esta técnica como tal, ¿sabe? Se puede decir que hay toda una disciplina completa, estudios, hay manuales y hay personas que se dedican única y exclusivamente a estudiar y a comprender lo que son las capas estratigráficas. En el caso incluso aquí en Puerto Rico, existen libros y manuales que ya te explican de que a X profundidad, a X niveles, si encuentras estos vestigios, van a pertenecer a la etapa cultural indígena tal, a ese nivel. A nivel de que si ya se está haciendo una excavación y se encuentra un objeto a tal profundidad y cumple con unas características particulares, ya no hay que hacer estudios mayores. Se sobreentiende de que pertenece a tal porque ya se ha documentado lo que es toda la estratigrafía de las diferentes zonas arqueológicas de aquí de Puerto Rico. Y en el caso, ¿verdad? Si se va a estar trabajando con evidencia criminal, es bien importante que sepamos de que la estratigrafía es crucial, porque si han pasado años, a partir de este estudio se puede saber, ¿verdad?, qué se ha encontrado o qué evidencia hay en las diferentes capas que nosotros vamos a estar trabajando. Y es por esa razón que la estratigrafía
aunque nosotros la hagamos de manera directa o indirecta, es crucial en todos nuestros trabajos, en todas las técnicas de excavación. Nosotros por eso vamos siempre a ir removiendo capa por capa. Nosotros no llegamos con pico y pala, remover la mayor cantidad de tierra posible para tratar de llegar lo más rápido posible al lugar. No, a menos que nosotros vayamos a hacer, ¿verdad? Lo que es una técnica de excavación de recuperación, que eso es lo más rápido posible, pero de igual manera hay tiempo, hay medida, hay documentación, sea por escrito, sea por dibujo, por grabación, fotografía. ¿Por qué? Porque es importante saber bajo qué contexto se encontró, ¿verdad? La pieza que vamos a estar trabajando. Así que la excavación estratigráfica se enfoca en la secuencia y la relación de las capas del suelo, sedimento en un sitio arqueológico. A través de la excavación en capas estratigráficas se busca comprender la formación y la historia del sitio. Es bien importante saber eso. ¿Cuántos años ha pasado? Es probable que nos diga, mira, se cree que hay una fosa común en tal lugar, pero ya han pasado, ¿cuántos años? 50, 60, 70 años. En todo ese tiempo de años se han acumulado capas de tierra y en esas capas de tierra se ha acumulado evidencia. Y es bien importante saberlas comprender. Así que es por esa razón que esta técnica de estratigrafía pues, se utiliza para poder comprender y analizar cada una de estas capas, ¿verdad? Como dice ahí, se busca comprender la formación y la historia del sitio, reconstruyendo la secuencia temporal de los eventos y lo que es la deposición de material. La próxima es la excavación de sondeo. Esta técnica se utiliza para obtener una visión general del sitio y determinar su potencial arqueológico. Aquí es cuando nosotros no estamos seguros, ¿verdad? Que en ese lugar exista evidencia arqueológica. Pues para nosotros ver, ¿verdad? O determinar el potencial arqueológico, pues se van a llevar a cabo estas excavaciones de sondeo. Se realizan excavaciones más pequeñas y menos profundas. Es bien importante esto. En áreas seleccionadas, lo que permite identificar la presencia de artefactos o estructuras. Ya si nosotros vimos, ¿verdad? Que en una excavación por cuadrícula, si nosotros vamos a hacer una excavación, una fosa de 1 metro cuadrado o incluso por 1 metro de profundidad, pues es probable que en este tipo de excavaciones de sondeo ya queda a criterio del arqueólogo, ¿verdad? Y las personas que vayan a trabajar en esa zona, pero ya estos espacios no son tan controlados y tan meticulosos, porque en realidad aquí lo que estamos buscando es tratar de determinar que haya evidencia material en este lugar. Eso sí, se va a hacer la excavación, se va a documentar, siempre fotografía, siempre por escrito, capa por capa. Cuando nosotros removemos tierra, siempre va a haber, normalmente esto queda detrás, ¿verdad? De todo el drama, de lo que es la documentación del espacio, pero siempre hay un equipo que se encarga de cernir cada vez que nosotros removemos una capa de tierra, porque cuando cernimos esa tierra o arena o cualquier tipo de sustrato en el que vayamos a estar trabajando, pues nosotros determinamos ahí qué partículas o fragmentos pequeños, ¿verdad? Muchas veces pasan desapercibidos y de esa manera nosotros podemos decir, pues mira, hay potencial o no potencial arqueológico en esta zona. Incluso podemos encontrar fragmentos de huesos sumamente pequeños. Así que es importante eso. Nosotros removemos tierra, hacemos una inspección visual, pero de igual manera toda esa tierra que se remueve va a pasar por un cernidor para nosotros tratar de ver qué otras partículas más pequeñas quedan atrapadas en la tierra que se van a quedar en la malla metálica del cernidor. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, continúo. Aquí tenemos lo que es la excavación de rescate. Esta sí, de igual manera que las anteriores, ¿verdad? Que siempre se van a documentar y se van a registrar y se va a trabajar estrato por estrato. Esta se lleva a cabo cuando un sitio arqueológico está amenazado por actividades de construcción, ¿verdad? O otras interacciones. El objetivo principal de esta técnica de excavación es recuperar la mayor cantidad de información posible antes de que el sitio sea destruido o alterado. Estamos hablando que es tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero sin perder la esencia. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos, y esto para que quede claro, cuando nosotros trabajamos en cualquier otro tipo de excavación arqueológico, no de rescate o recuperación, pues nosotros tenemos el tiempo del mundo. Normalmente esos espacios arqueológicos se designan para eso. Incluso hay sitios o sites arqueológicos que son estudiados por años, ¿verdad? Porque hay tiempo para eso, normalmente son espacios educativos para recuperar información importante sobre, ¿verdad? Lo que es la cultura
de X país o X pueblo. Pero en el caso de lo que es la excavación de rescate, pues aquí sí hay un tiempo específico. Puede ser que te digan, mira, tienen 15 días, tienen 30 días para llevar a cabo el trabajo. En el caso de cuando se encuentran restos humanos, pues ya se sabe que hay que activar todo otro mecanismo porque pues hay que evidenciar de que esos restos que se encuentran ahí, ¿verdad? O son antiguos o si son modernos o contemporáneos, bueno, pues ¿qué pasó? Y ahí pues entran ustedes. Pero en el caso, yo como arqueólogo, normalmente los arqueólogos le tienen pavor a lo que es a lo que son los restos óseos, porque cuando se encuentra evidencia ósea, pues ya se activa todo un protocolo, vuelvo y digo, porque hay que tratar de demostrar de que esos restos óseos pues son antiguos. Si son antiguos, quedan bajo la potestad, ¿verdad? Del arqueólogo, el antropólogo forense que va a estar llevando a cabo el trabajo, pero si son restos contemporáneos, pues ahí se involucra la policía y todo este protocolo, porque hay que activar, ¿verdad? Para ver qué pasó, cómo murió esa persona y sobre todo quién es esa persona que se encuentra ahí. Así que, de igual manera, sea una excavación de rescate o no, siempre se va a trabajar de manera científica. Vamos a estar removiendo estrato por estrato, vamos a estar documentando qué es lo que se encuentra estrato por estrato, así se encuentre nada. En el estrato tal, a la profundidad tal, se encuentra cero evidencia. Eso es bien importante a la hora del registro, ¿verdad? O lo que es el informe. En mi caso, el informe arqueológico, en el caso de ustedes, verá el informe pericial, pero ustedes tienen que saber de que se va a documentar todo de esa manera, pues nosotros vamos a ver qué pasó o vamos a tratar de atar cabos para determinar qué es lo que pudo haber pasado o cómo murió la persona o a qué cultura o etapa cultural pertenecen esos restos humanos, ¿verdad? Si se encuentra alguna ofrenda funeraria, que ya nosotros podemos determinar, ¿verdad? Pues cuán antiguo puede ser. Si se encuentra algún ajuar funerario particular, en prendas, oro, metales, cerámica, ¿verdad? O incluso hasta lítica, pues ya uno puede determinar más o menos o asignar un rango de edad, de antigüedad de esos restos. En el caso de que encontremos ropa, ¿verdad? Que sea contemporánea, pues ya nosotros, pues, ya eso es un caso aparte. Así que excavación de rescate, que es normalmente lo que en el caso de ustedes que están estudiando lo relacionado a la criminalística, la tecnología, recuperación de cuerpos, pues sabemos que esta excavación es mucho más rápida que cualquier otro trabajo arqueológico con tiempo, pero de igual manera se va a trabajar con la misma pericia, ¿verdad? Todo es un método científico, aquí hay que documentar, trabajar documentándolo todo. O sea, esa es la clave en la excavación arqueológica. Cuando nosotros vimos en la clase pasada las técnicas de prospección, es bien importante porque ahí nosotros vamos a determinar cuál va a ser el trabajo que nosotros vamos a llevar a cabo en esa zona, cuánto personal vamos a necesitar, qué técnicas de excavación vamos a utilizar o incluso, como dije al inicio, hay técnicas que se pueden combinar para, pues, por diferentes tipos de trabajo que se vayan a hacer. Hay gente que mientras se va llevando a cabo la excavación va trabajando la estratigrafía para documentar y ver, ¿verdad?, las piezas de evidencia que van quedando en los diferentes estratos, mientras van a haber otros que se van a dedicar a la recuperación o incluso a la estabilización de esos restos, que muchas veces cuando entran, ¿verdad?, en contacto con el oxígeno se deterioran muy rápido. Así que nuestra responsabilidad como arqueólogo, ¿verdad?, o antropólogo forense, es tratar de salvaguardar esa evidencia lo más que podamos, sin perder esa esencia científica, porque ahí es donde se encuentra o se puede demostrar la evidencia científica es la base de nuestro trabajo. Y es bien importante eso, y es por tal razón que siempre se va a documentar profundidad, medida, color de la tierra, color de los huesos, qué tipo de sustrato pudiese ser. Incluso hay tablas que con el color, los granulados del sustrato, pueden determinar pues, qué tipo de sustrato puede ser, si es ácido, si no es ácido, todo eso. O sea, en la arqueología hay un sinnúmero de técnicas para poder llevar a cabo estudios. Es mucho más profundo. Obviamente, aquí estamos dando un seminario que de manera general, ¿verdad? Vamos a atacar, a tomar los puntos más importantes, pero pues sabemos que esto es una disciplina que es bien profunda, es bien densa. Aquí tenemos lo que es la excavación de pozos de sondeo. Consiste en cavar pozos de sondeo en áreas específicas del sitio para obtener una visión más detallada de las características arqueológicas presentes.
Estos pozos se excavan en forma de cono y permiten explorar la composición y la secuencia de las capas de suelo. Esto normalmente, cuando nosotros hacemos lo que es la prospección arqueológica, luego de hacer la prospección y determinar cómo vamos a trabajar, cómo vamos a llegar al sitio, ¿verdad? Lo próximo a eso, cuando llegamos al lugar, luego de hacer el recorrido visual, serían hacer excavaciones de pozos de sondeo. Los pozos de sondeo nosotros los llevamos a cabo para poder determinar varias cosas, pero de igual manera estos pozos de sondeo se documentan, se dibujan, ¿verdad? Se utilizan mapas, porque normalmente, ¿verdad? Utilizando brújula, nosotros vamos a determinar un azimuto, un punto, y a partir de ese punto nosotros vamos a fragmentar diferentes líneas donde los compañeros arqueólogos o técnicos que vayan a trabajar en la zona se van a dedicar en esa línea completa, solamente en esa línea hasta el punto determinado, cada X cantidad de metros van a ser un pocito de sondeo. En ese pozo, nosotros vamos a determinar si la estratigrafía es correcta o es invertida. En el caso de una estratigrafía invertida, tenemos que entender de que es probable que esa tierra se pudo haber trabajado en agricultura y removieron la tierra. ¿Qué es estratigrafía invertida? Cuando nosotros hacemos el pozo de sondeo a X profundidad, es probable que encontremos basura. Si nosotros estamos trabajando en un sitio arqueológico que se sobreentiende de que hay evidencia material arqueológica en esa zona y de momento a 1 metro de profundidad encontramos basura, pues ya sabemos que esa estratigrafía está invertida. Algo pasó en esa zona, alguien hizo alguna excavación y luego la taparon y mucha de la basura de la superficie, basura contemporánea, quedó atrapada ahí. Eso es evidencia también y eso se documenta. En el pozo de sondeo número tal, de la sección tal, dirigida por el arqueólogo tal, se encontró estratigrafía invertida. Y eso es bien importante, porque muchas veces en esa estratigrafía invertida, pues se encuentra evidencia material. Si enterraron un cuerpo en esa zona y nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Lo que es una investigación arqueológica y sin querer encontramos restos humanos, pues de esa manera nosotros podemos evidenciar de que esa tierra se removió reciente. Reciente pueden ser años, algunos años atrás. Y pues de esa manera, pues nosotros también recuperamos información, ¿verdad? Para el caso que se vaya a llevar a cabo en esa zona. Pero estos pozos de sondeo pues, nos ayudan a nosotros a ir generando una idea. Por eso se hacen en forma de cono, para nosotros poder ver, uno, qué tipo de sustrato puede ser, si hay piedras, si es un sustrato muy rocoso, saber qué instrumentos vamos a utilizar eventualmente para poder hacer ¿verdad? La excavación por cuadrícula o la excavación que vayamos a hacer, ver la estratigrafía, vuelvo y le digo, a ver si es estratigrafía normal o una estratigrafía invertida, o incluso en estos pozos de sondeo también se recuperan piezas. Y dependiendo las piezas que nosotros recuperemos, podemos determinar que en la sección que nosotros delimitamos, pues ok, en las líneas tal y tal es donde más evidencia arqueológica se detecta, así que en esa zona es donde se va a llevar a cabo el primer o la primer cuadrícula o la primera zona de excavación. Las otras líneas probablemente no se encontró nada, se encontró basura. Pues en esos lugares pues, se documenta de que no hay evidencia material en los diferentes pozos de sondeo que se llevaron a cabo y en esa zona no se va a llevar a cabo ningún trabajo de excavación arqueológica. Eso nos ayuda ¿verdad? A economizar tiempo. Muchas veces los espacios son muy grandes, nosotros queremos abarcar mucho espacio, pero en realidad muchos de esos espacios no tienen nada, no tienen ningún tipo de evidencia material. Pues entonces estos pozos de sondeo nos van encaminando a qué lugar, qué zona, ¿verdad? Y qué recursos nosotros necesitamos para trabajar en esa zona. Y es por esa razón que luego de haber, de haber cuadrado toda la prospección y saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, la excavación de pozos de sondeo debe ser bueno, en mi recomendación, y es como lo trabajamos acá, luego de que se hace el plan, luego del recorrido visual, lo primero que nosotros vamos a hacer son los pozos de sondeo, porque de esa manera nosotros, los arqueólogos, justificamos el trabajo que se va a hacer en esa zona, porque muchas veces, incluso haciendo pozos de sondeo y encontrando evidencia material en los diferentes pozos, cuando llevamos a cabo la excavación, no encontramos nada más que fragmentos y no, pues, eso no tiene un valor significativo en la zona. Así que si no se encontró nada, pues se documenta igual. Y se dice pues que en la zona no se encontró valor
no se encontraron piezas de gran valor. Y volvemos, ahí nosotros los arqueólogos hacemos entonces la estratigrafía invertida, procedemos a rellenar el espacio y lo documentamos para que cuando otro arqueólogo, por las razones que sea, vaya a trabajar en esa zona, si llegase a leer los reportes anteriores, pues ya sabe que si encuentra estratigrafía invertida es porque arqueólogos trabajaron en esa zona. Es bastante normal eso. Siempre y cuando, por eso siempre es importante documentarlo, desde utilizando mapas, fotos aéreas, para que en ese reporte que se va a entregar a las autoridades esté todo, absolutamente todo documentado, incluyendo los diferentes pozos de sondeo, a qué distancia se hicieron y hasta qué profundidad, ¿verdad?, se llevaron a cabo. Y eso es bien importante, volvemos. La documentación en esta parte es crucial. Se escribe, se documenta todo. Si se puede fotografiar, se fotografía todo. Si se puede grabar, igual. Así que es crucial eso. Incluso hay una rama de la arqueología que es la de dibujo arqueológico. Y son todas estas personas que se dedican, al igual que le escriba, aquel que está documentando todo, hay una persona que se encarga de dibujar estrato por estrato y qué fue lo que encontraste. De igual manera, esas imágenes, esos dibujos, esos escritos, todo eso forma parte del informe final que se entrega a las autoridades o a la compañía. En el caso de los arqueólogos, hay compañías privadas que contratan arqueólogos para que hagan estudios de suelo y poder determinar de que ese espacio no tiene valor arqueológico. Ese informe, de igual manera, de igual que se le entrega a la compañía privada este contrato, en el caso nuestro aquí en Puerto Rico, la ley nos obliga a que también tenemos que entregar una copia a lo que es el Instituto de Cultura Puertorriqueña, que es ¿verdad? Ese organismo que regula todo lo relacionado al patrimonio cultural. Acá tenemos lo que es la excavación de superficie. Esta es una de las más comunes y la gente pues, la pasa por alto porque pues, no la considera una excavación. Pero esta técnica se utiliza para investigar sitios arqueológicos poco profundos. Hay lugares que tienen tanta evidencia material que están a la simple vista. Y muchas veces lo que nosotros tenemos es que remover alguna capa, ¿verdad?, de vegetación y debajo de eso lo encontramos todo. Muchas veces lo que es evidencia lítica, ¿verdad? Piedra, cerámica o incluso acá en Puerto Rico se han encontrado muchos lugares donde los diferentes grupos aborígenes pues desperdiciaban, almacenaban o descartaban lo que eran los restos de ellos de comida. Y los arqueólogos pues se dedican a estudiar esos concheros, esos lugares donde vamos a encontrar pues evidencia de la dieta de esos pueblos que habitaron esa zona. Y normalmente, pues, eso es una excavación de superficie, lo vamos a encontrar a la simple vista. Hay veces que se encuentra a un nivel un poquitito más bajo, pero removiendo de manera sencilla el sustrato, pues nosotros podemos encontrar la evidencia material. Ahí no hay que hacer una excavación profunda, porque ya encontramos desde a simple vista o removiendo un poco el sustrato, vamos a encontrar evidencia material. Pero esta técnica se utiliza para investigar sitios arqueológicos poco profundos o para identificar características, ¿verdad? Y artefactos que se encuentran a la superficie del suelo. Se lleva a cabo mediante la recolección sistemática de artefactos y la documentación de su ubicación. Importante esto. En cualquiera de las otras técnicas anteriores, como yo le he dicho, es crucial la documentación. Pero algo que nos ha ayudado mucho ahora con la tecnología es la ubicación a través de GPS. Cuando nosotros estamos trabajando en un site o en un lugar arqueológico de gran valor, pues normalmente nosotros vamos a documentar esos lugares por coordenadas precisas en los cuales se encuentran evidencia de gran valor, ¿verdad? A pesar de que el site o el lugar arqueológico queda documentado, queda evidenciado en un mapa, ya se sabe que esa zona se delimita como un espacio arqueológico de valor cultural, o en el caso de que se encuentre evidencia ósea o restos humanos, pues ¿qué sucede? Cuando nosotros encontramos algo de gran valor, es sumamente importante que ese objeto se identifique y por ubicación se documente en qué coordenada se encontró. Y eso es bien importante porque esa coordenada o ese punto nos puede ayudar muchísimo, ¿verdad? En cualquier caso que nosotros tengamos que ir a un tribunal. Porque si no, sabemos, ¿verdad? Cuando se llevan a cabo litigios, pues hay muchos tecnicismos que hacen que los casos se caigan o se pierdan. Pero cuando nosotros tenemos la evidencia concreta, bien documentado, preciso, es bien poco probable que esos casos se caigan. Así que es por esa razón que el arqueólogo
que tiene una gran responsabilidad, pues tenga que documentarlo todo, absolutamente todo. ¿Estamos hasta ahí? Pregunto si hay dudas antes de continuar. Bueno, continuamos. Muchas gracias, Kevin. Vamos a dar paso a las preguntas que puedan tener los Pero asistentes. no ha culminado, doctora. No, no he culminado. Ahora Oh, vamos ya. para las técnicas de excavación subacuática. Vale, vale. Había entendido que había una pausa. No, Disculpe. es que como cambio de un tema a otro, pues me gusta saber, pero si lo dejamos todo al final, no hay problema. Ok, sí, al final. Continúo. Perfecto. Vale, vale. Gracias. Bueno, ahora nosotros entonces, nosotros vamos a, vamos a ver ahora lo que son, ¿verdad? Estas técnicas de excavación arqueológica subacuática. Cuando vimos nosotros las técnicas de prospección, pues, es importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos que de igual manera que la arqueología trabaja a nivel terrestre, pues también nosotros trabajamos a nivel subacuático. ¿Por qué? Porque al igual que en la tierra, pues también nosotros vamos a encontrar evidencia o restos bajo el agua o parcialmente sumergidos. Es importante que sepamos que cuando hablamos de lo que es la arqueología subacuática, son aquellos objetos, ¿verdad?, que se encuentran o sumergidos o parcialmente sumergidos, o incluso que estuvieron sumergidos. Así que bajo, ¿verdad?, sea agua salada o agua dulce. Las técnicas de excavación arqueológica subacuática son utilizadas para explorar y recuperar vestigios culturales sumergidos en cuerpos de agua. Nosotros vamos a ver lo que es la excavación a mano, vamos a ver lo que es la aspiración o succión, lo que es dragado, excavación controlada y mapeo y documentación, que esa ahora mismo es una de las técnicas más utilizadas, ya que pues en la arqueología subacuática es sumamente costosa. Y vamos a estar viendo ahora cuáles son las diferentes técnicas que se utilizan. Por lo tanto, pues muchos países lo que han optado es por lo que es el mapeo y la documentación y vamos a estar viendo por qué, ¿verdad? Al final de esta parte. Ok, la excavación a mano. Esta técnica implica lo que es la utilización de herramientas manuales como espátulas, pinceles, ¿verdad? Y pinceles para remover cuidadosamente los sedimentos y revelar los artefactos o estructuras sumergidas. Al igual que en tierra, en este caso, ¿verdad? El arqueólogo subacuático, que debería ser un buzo, tiene que ser buzo, pues va a utilizar, al igual que en tierra, va a utilizar espátulas, va a utilizar brochas o pinceles para remover el sedimento y poder, ¿verdad?, descubrir ese artefacto o esas estructuras que se van a encontrar sumergidas. Se requiere, vuelvo y digo aquí, un buceador arqueólogo altamente capacitado para llevar a cabo esta tarea de manera precisa. No sé cuántos de ustedes aquí, ¿verdad?, de los presentes, conozcan sobre el buceo o incluso sean buzo o buzo recreativo, pero el buceo es una disciplina divertida si lo trabajamos desde lo que es un buceo recreativo, pero es bastante compleja, ¿verdad? Hay que estudiar muchísimo, hay que prepararse y hay que obtener unas licencias para poder bucear a diferentes profundidades. Importante que sepamos, ¿verdad?, que dependiendo de la profundidad es el equipo que nosotros vamos a estar utilizando. Y es bien probable que muchos de estos artefactos o incluso pues, estructuras sumergidas se encuentran a grandes profundidades. Y es por esa razón que ese buzo tiene que ser altamente cualificado, ¿verdad? Calificado para poder trabajar como arqueólogo subacuático. Incluso hay toda una disciplina de arqueología subacuática que también abarca muchísimo, que te explica específicamente de las características de los artefactos, de las técnicas y cómo se llevan a cabo todo este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque a diferencia de la arqueología, ¿verdad?, en superficie, cuando nosotros vamos a recuperar piezas que han estado sumergidas por mucho tiempo en el agua, pues ya sabemos que esa estabilidad estructural se ve un poco comprometida. ¿Qué sucede? Muchas veces estas piezas, mientras se encuentran en el mismo entorno, ¿verdad?, de cantidad de sal, a la misma presión constante, en el mismo líquido por mucho tiempo, se van a mantener siempre y cuando se encuentren en esas mismas condiciones. Muchas veces nosotros creemos que no va a pasar nada, pero cuando sacamos una pieza del entorno en el que ha estado por tantos años, cuando la sacamos a superficie, tenemos que entender
que cada 33 pies de profundidad o cada 10 metros hay una atmósfera de presión bajo el agua. Incluso si le sumamos la atmósfera de superficie a los primeros 10 metros bajo el agua, tenemos que tener en cuenta que sobre nuestro cuerpo y los artefactos que tengamos encima de él, ¿verdad? Van a ver, equivale a 2 presiones constantes sobre nuestro cuerpo. Imagínate la presión que van a tener estos objetos que se encuentran a profundidades mayores. Entonces, ¿qué sucede? Mientras nosotros ascendemos con una pieza, esas presiones van a ser menos. Por lo tanto, la estabilidad estructural de estas piezas, mientras vamos ascendiendo a superficie, pues se va comprometiendo y muchas veces cuando ya salimos fuera del agua, pues no tenemos casi nada de lo que nosotros encontramos en la profundidad porque se deshace. Y es bien importante que tengamos eso en cuenta, lo que incluyendo la recuperación de cuerpos, pues también esto pues va a tener un efecto, incluyendo hasta en nosotros. Los arqueólogos subacuáticos, vamos a estar trabajando en profundidades, el tiempo que nosotros vayamos a estar trabajando a X profundidad también va a tener repercusiones en nuestra salud. Y es bien importante que sepamos eso. Y es por esa razón que la arqueología subacuática es tan costosa. Porque muchas veces esos buzos, si son buzos los que se van a contratar y no son arqueólogos, o si son arqueólogos subacuáticos, pues van a estar expuestos a tantas cosas que pues por esa razón pues es bastante costoso. Porque si yo voy a exponer mi salud o mi vida a X profundidad para recuperar algo, pues obviamente ese trabajo va a costar mucho más que lo que sería un trabajo desde la superficie. Además de la preparación es doble, porque como buzo yo también tengo que prepararme para poder llevar a cabo ese trabajo y como arqueólogo pues tengo que tener 2 preparaciones, como arqueólogo y como buzo, y eso sería pues un arqueólogo subacuático. Pues acá, pues nosotros tenemos lo que es la aspiración a succión, ¿verdad? Si en la laminilla anterior, pues nosotros vimos que hay objetos a simple vista o que podemos recuperar utilizando simplemente instrumentos manuales, ¿verdad? O incluyendo nuestras propias manos, haciendo movimientos suaves en el agua, nosotros podemos mover sedimentos. Pues, ¿qué sucede? Cuando esto se complica un poco más, porque a lo mejor esos objetos se encuentran, o el objeto es muy grande, y a lo mejor gran parte de ese objeto se encuentra bajo muchos sedimentos, pero nosotros vamos a utilizar otras herramientas que nos van a ayudar a extraer o a remover, no el objeto, sino los sedimentos que se encuentran sobre el objeto. Porque vamos a tratar nosotros de manipular lo menos posible el objeto, porque sabemos que a mayor manipulación nos arriesgamos a que se destruya mucho más rápido ese objeto que nosotros vayamos a estar recuperando o documentando. Porque ya sabemos que hay objetos que no se pueden recuperar y simplemente se documentan desde fotografías o escritos, porque aunque ustedes no lo crean, se puede escribir bajo el agua. Los arqueólogos nosotros llevamos unas tablitas, los buzos, ¡pam! Y nosotros documentamos todo también bajo el agua. De esa manera, cuando llevamos a superficie, pasamos toda esa información en hojas de papel normal, pero es importante que nosotros allá abajo estemos documentando todo, desde fotografía, volvemos otra vez, trabajo escrito. Aquí en la aspiración o succión se van a utilizar bombas de succión para extraer los sedimentos y revelar los artefactos o estructuras que se encuentran sumergidas. Esta técnica permite una excavación más rápida y eficiente en áreas grandes o con sedimentos sueltos. Tenemos que entender también que si vamos a estar utilizando esta técnica de aspiración o succión, tenemos que tener en cuenta de que ese sustrato o esos sedimentos estén ligeramente sueltos. ¿Qué sucede? A diferencia de tierra, o también podemos decir que cuando estamos trabajando en superficie, nosotros podemos tener algunas condiciones climáticas que nos alteren un poco el espacio, desde lluvias e inundaciones, que no, ¿ves? Por las razones que sean, se nos inunda el foso en el que vamos a estar trabajando, o viento, y se nos llene de sedimentos el espacio. Cuando estamos trabajando bajo el agua, también pasa lo mismo. No vamos a tener inundación porque ya estamos bajo el agua. Pero si las corrientes cambian, la visibilidad cambia, incluso si hay demasiado movimiento, hasta nuestra orientación se puede ver alterada. Y es por esa razón que muchas veces estas técnicas de excavación subacuática tratan de agilizar el proceso, porque a mayor tiempo bajo el agua o a mayor tiempo trabajando bajo el agua, pues obviamente que los costos de este trabajo pues van a aumentar. Y es por esa razón que son muy pocos los trabajos subacuáticos que se llevan a cabo.
porque además de eso, nosotros vamos a ver luego que la conservación y restauración de esos restos o esas piezas que se sacan del agua, pues son sumamente costosas. Así que en este caso, cuando trabajamos lo que es la aspiración o la succión, tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a estar removiendo esos sedimentos, ¿verdad? Que se encuentran sueltos. Ya volvemos si ese suelo o ese fondo está compactado, porque si estamos trabajando en arena, pues sumamente, bueno, es relativamente fácil, porque tampoco tan fácil, porque nosotros removemos arena y una corriente te trae el doble de arena de la que tú sacaste. Y si hubo un mal tiempo y se alteró la zona en la que estás trabajando, es muy probable que cuando te toque volver a la semana o incluso un poco más de tiempo, el espacio esté peor que como lo descubriste. Así que cuando trabajamos en arqueología subacuática, tenemos que estar nosotros disponibles, ¿verdad? Y tenemos que saber todas esas cosas que pueden pasar en esa zona. Y es por esa razón que la documentación es crucial, sea en superficie o sea bajo el agua. La fotografía nos va a ayudar muchísimo y los trabajos escritos nos van a ayudar muchísimo. Así que aquí tenemos lo que es la aspiración o succión. La próxima, ya esta, ¿verdad? Es mucho más compleja que las dos anteriores que vimos. Esta es la técnica de dragado. En esta se va a utilizar ya máquina especializada como lo que son las dragas para remover grandes cantidades de sedimentos y revelar los vestigios arqueológicos. Esta técnica es útil en áreas donde los sedimentos son densos o en proyectos de excavación a gran escala. Y aquí vamos a estar utilizando maquinaria pesada. Aquí no somos nosotros los arqueólogos. Aquí volvemos, por eso es que la arqueología subacuática es tan costosa, porque aquí tenemos que recurrir a alguna compañía que sea especialista o se dedique y cuente con el instrumento y el personal para llevar a cabo ¿verdad? Esta técnica de excavación, que normalmente el dragado pues, es mucho más complejo porque es la remoción de casi todo ese espacio. Entonces a nosotros lo que nos queda como arqueólogos muchas veces también, además de luego que todo ese sedimento se controle bajo el agua y nosotros podamos ver, ¿verdad? Es estudiar la zona y la otra es analizar y estudiar todo el sedimento que se extrajo, porque ese también es nuestro trabajo. Mucha de esa evidencia material se va a encontrar entre todo ese sedimento ¿verdad? Que se dragó de esa zona. Normalmente estos dragados se van a dar no en espacios tan grandes como el mar, sino más bien en algunos lagos o cuerpos de agua pequeños, donde pues, por las razones que sea, a veces es mucho más fácil remover toda esa agua o tratar de remover todo el suelo para poder encontrar lo que estamos buscando. Muchas veces, si son espacios de aguas estancadas, es muy poco probable que un buzo se vaya a sumergir en ese lugar. Uno, pues por la salud y la seguridad del buzo es crucial siempre. Y en el caso, si es un arqueólogo subacuático, igual. Así que muchos buzos no se van a sumergir en espacios donde pues pueden arriesgar su vida y lo que se hace es que se draga ese espacio para luego poder estudiar, ¿verdad? Lo que se encontró en el fondo de ese lugar o lo que se pudo extraer a través del dragado, ¿verdad? De esa zona. Así que, para que sepan, a diferencia de la succión, en la succión, el buzo o el arqueólogo subacuático va a tener una especie de manga como la que vemos ahí, ¿verdad? Que succiona y solamente va a succionar lo que el sedimento, ¿verdad? Que está suelto. Ya cuando hablamos del dragado, pues ya sabemos que es este sedimento que es mucho más denso o incluso que está compacto. Al igual que en superficie, nosotros también tenemos ¿verdad? La excavación controlada utilizando cuadrícula. Aquí no la vamos a hacer de la misma forma en la que nosotros hacemos en superficie, donde vamos a tener un foso, ¿verdad? Una cuadrícula de 1 metro por 1 metro, sino que aquí nosotros tenemos que llevar instrumentos a la zona en la que nosotros vamos a estar trabajando y se utilizan cuadrículas normalmente de tubos PVC, se pueden utilizar líneas, ¿verdad? Como la vemos en la imagen inferior, que son estas cuerdas que con una pesa o un plomo, pues se van tirando en el subsuelo, se van anclando en esa zona, se toman medidas y de igual manera que en superficie, 1 metro por 1 metro, pues entonces lo que se hace es que se documenta qué cantidad de artefactos o qué artefactos se encontraron en la cuadrícula 1, en la cuadrícula 2, y estos espacios de igual manera también
se documentan por fotografía, por escritos, por dibujos y en muchas ocasiones también los barcos que se encuentran en superficie tienen un sonar y normalmente documentan y fotografían toda esa zona y luego se crean mapas tridimensionales de el espacio arqueológico como tal. De esa manera se documenta también, ¿verdad? A través de fotografía o de un mapa tridimensional el lugar arqueológico como tal. Siempre también el punto GPS, dónde fue que se encontró ese lugar y todos los datos, ¿verdad? Que conlleva la identificación del espacio específico en el cual se va a estar llevando a cabo el trabajo arqueológico, la recuperación o la excavación, como ustedes, como, como se vaya a trabajar. Aquí, ¿verdad? La última de esta técnica subacuática es lo que es el mapeo y documentación. Cuando nosotros no podemos hacer una excavación a mano, no podemos hacer, ¿verdad? O aspirar o succionar el área o hacer un dragado o una excavación controlada, lo que se está llevando a cabo ahora son este tipo de estudio y documentación. Es un mapeo. Aquí lo que se va a utilizar, ¿verdad? La cartografía y la documentación detallada son esenciales en las excavaciones arqueológicas subacuáticas. Aquí se van a utilizar técnicas como la fotogrametría y el escaneo láser para crear modelos tridimensionales de los vestigios sumergidos y registrar su ubicación precisa. ¿Qué sucede? Ya ahora mismo, países como la República Dominicana, aquí en el Caribe, ellos incluso cuentan con grandes laboratorios de arqueología subacuática y otros países, incluyendo a Estados Unidos, lo que hacen ahora es para tratar, ¿verdad?, de seguir sacando tantas piezas que se encuentran de gran valor bajo el agua, lo que hacen es documentar a través del mapeo. Lo que hacen es que crean mapas tridimensionales de zonas de gran interés arqueológico, los documentan y los guardan en bases de datos. ¿Por qué se hace esto? Uno, que es más económico que enviar buzos subacuáticos o buzos o arqueólogos subacuáticos o buzos a esos lugares para tratar de recuperar piezas. Pues lo que se intenta con esto es, ¿verdad?, documentar todos estos lugares para que si se llevase o si se quisiera llevar a cabo algún tipo de trabajo en esa zona, pues se sobreentienda de que ya en ese lugar o ese espacio es de gran interés arqueológico. Aquí en Puerto Rico no hay grandes lugares, ¿verdad? O gran interés arqueológico subacuático, porque se han encontrado muy pocas cosas, pero de igual manera la ley te obliga de que si se va a tirar alguna cablería de internet por el mar, algún tipo de cableado eléctrico de una isla a otra, pues arqueólogos subacuáticos y buzos tienen que documentar, tienen que hacer un recorrido visual de esa zona, documentar por dónde va a pasar esa cablería para asegurarse de que cuando la compañía que vaya a tirar o el cable de internet, la fibra óptica o incluso electricidad, pues se aseguren de que no impacte en ningún lugar o ningún artefacto arqueológico que se encuentre bajo el agua. Porque ya que ese artefacto, como no se va a remover por las razones que sea, o no hay dinero para recuperar y mantener esa pieza, o no hay interés ahora mismo de remover o recuperar esa pieza, pues lo que se trata es de salvaguardar, ¿verdad? Esa pieza que se encuentra en esa zona. Pues lo que se hace es que a través del mapa de la documentación, pues se llevan a cabo todos estos mapas y todas estas imágenes tridimensionales se guardan en una base de datos y cuando estas compañías van a llevar a cabo algún tipo de trabajo, pues las utilizan. Y si X compañía va a tirar hoy un cable desde Puerto Rico hasta la República Dominicana, pues se dice, pues mira, en esta zona es una zona de valor arqueológico. Pues lo que se hace es que se llaman, buscan unos buzos o arqueólogos subacuáticos y ellos son los encargados de trazar la ruta por la cual se va a tirar esa cablería y de esa manera se trata de que esos cables no tengan interacción alguna con los artefactos arqueológicos que se encuentran bajo el agua. ¿Qué sucede? Esto nos ayuda a que, y pasa también en superficie, hay muchos lugares arqueológicos a los cuales si ya se sobreentiende de que ese lugar ya se ha estudiado a saciedad y vuelven y se encuentran espacios que cuentan con la misma evidencia material, lo que se trata es de que esos espacios se documentan a través de fotografía, ¿verdad? Y documentación, se documentan en mapas
Y esos lugares se dejan para lo que llaman aquí para futuras investigaciones. ¿Qué sucede? Pues nosotros sabemos que la tecnología cambia constantemente y que lo que nosotros estudiamos hoy y lo que nosotros escribimos hoy y que lo que nosotros documentamos hoy es muy probable que en unos años después, con nuevos avances tecnológicos, pues mucho de lo que nosotros dijimos cambia. Y es por esa razón, como se sabe que la arqueología es destructiva. Recuerden que lo que nosotros sacamos de un espacio no lo vamos a poder volver a poner en ese mismo espacio. Y es por esa razón que optamos por esta última técnica, el mapa y la documentación. Documentamos, fotografiamos, añadimos todo eso en un reporte y en un mapa o a través de la fotografía y eso se queda ahí para futuras investigaciones. Así que cuando surgen cambios tecnológicos, nuevos avances de ADN o nuevos avances en la técnica que sea, ¿verdad? De datación de fecha o de otra evidencia, pues ya sabemos que futuros arqueólogos pueden recurrir a estos espacios que ya están registrados para que recuperen las piezas y puedan llevar a cabo el estudio que quieran hacer. Así que, al igual que en tierra, bajo el agua, pues sucede lo mismo. Ahora vamos a estar viendo lo que son otros aspectos importantes de la arqueología. Como siempre le he dicho desde el inicio que el registro y la documentación es crucial. Esta técnica implica, ¿verdad?, la documentación detallada de los hallazgos arqueológicos mediante fotografías, dibujos, descripciones escritas y otros métodos, ¿verdad? Hablamos de otros métodos porque pueden haber muchos otros métodos, como sabemos ahora, ¿verdad? Los radares, los estudios láser de una zona, creando mapas tridimensionales, intercalando fotos para crear piezas que nosotros podemos manipular desde la distancia. O sea, sabemos que nosotros hoy día, desde el lugar en que nos encontremos, yo puedo asistir desde Puerto Rico, puedo asistir a otro lugar a través de la tecnología. Ahora mismo, si yo quisiera ir a Egipto y estudiar las momias, yo puedo entrar a la base de datos de la Biblioteca de Alejandría, allá en Egipto, y ellos tienen las momias ya de manera tridimensional, guardadas en una base de datos, y tú puedes entrar desde tu computadora y poder llevar a cabo hacer estudios sin la necesidad de tener que ir allá a manipularlas. Puedes remover las vendas, puedes ver cuál fue el ajuar funerario que se introdujo dentro del cuerpo sin la necesidad de manipular de manera presencial, porque la tecnología nos ha llevado a eso. O sea, ahora nosotros, desde la tecnología y lo que son las fotos 3D, pues nosotros podemos manipular con las computadoras y podemos ver y analizar y dar recomendaciones o dar nuestro punto de vista sobre alguna investigación de X cosas. Así que por esa razón es sumamente importante el registro y la documentación. El registro y la documentación son esenciales para preservar y analizar la información recopilada durante la excavación. Importante. Y esto es importante, ¿verdad? Que nosotros lo sepamos. Cuando nosotros llevamos a cabo un informe, nosotros tenemos que tener claro de que ese informe puede estar sujeto a que alguien lo verifique. Y sabemos de que si esa persona o ese auditor que está verificando nuestro informe encuentra errores o encuentra faltas, nos va a llamar y nos va a pedir explicaciones de por qué falta esto o falta lo otro. Y es por esa razón, como yo le digo a mis estudiantes, mira, no importa qué, o sea, es más importante que tú des más que de menos, porque es mejor que sobre a que falte información. Y es por esa razón que hasta las descripciones escritas en un informe son cruciales. Porque a veces dicen, no, pero si ya yo le tomo una foto. No, pero la foto muchas veces no capta en esencia lo que tú puedes ver o lo que tú puedes palpar. Así que si tú le tomaste una foto a una pieza y tú tienes la posibilidad de escribirla, también descríbela. Cómo tú sentiste esa pieza, cuánto pesaba esa pieza, si esa pieza era áspera, si esa pieza era lisa, todo lo que tú puedas, qué olor tenía ese lugar o ese espacio en el que estabas trabajando, porque al final todo eso en el informe puede ser importante para cualquier otra cosa que tú no sepas. Recuerde que el trabajo del arqueólogo es documentar y salvaguardar eso. Ya después todo ese informe que tú des lo pueden utilizar para cualquier otra cosa. Además de el registro de la documentación, nosotros también tenemos el análisis de artefactos. El análisis de artefactos implica el estudio minucioso de los objetos, ¿verdad?, creados o modificados por seres humanos, como la cerámica, herramientas, joyas, entre otras tantas cosas, ¿verdad? Este análisis puede revelar información sobre la tecnología de ese entonces cuando se crearon estas piezas, la economía
de X cultura o X persona o lo que sea que vayamos a estar estudiando, las prácticas sociales y otros aspectos de las sociedades pasadas. Es bien importante eso. Muchas veces puede ser que nosotros estemos llevando a cabo una excavación arqueológica y encontremos restos humanos, restos óseos en ese lugar. Pero a lo mejor esos restos van a estar acompañados de otros artefactos, que esos artefactos nos van a decir a nosotros a qué cultura perteneció, si ese entierro es de carácter ritual, qué ritual puede ser. O sea, esos detalles que se van a encontrar en ese lugar a través del análisis de los artefactos nos va a dar muchísima información al respecto de eso que nosotros, ¿verdad? De ese espacio en el que nosotros vamos a estar trabajando. También tenemos la datación por radiocarbono. Esta técnica se utiliza para determinar la edad, ¿verdad?, de los restos orgánicos mediante la medición de la cantidad del carbono 14 que queda en los artefactos. Y es bien importante que sepamos que la datación por radiocarbono, como dice ahí, solamente se puede llevar a cabo en restos orgánicos, ¿verdad?, que son restos en base a carbono. El método se basa en la descomposición, ¿verdad?, radiactiva del carbono 14 y esta proporciona fechas aproximadas para los eventos arqueológicos. ¿Qué sucede? Aquí estamos hablando de fechas aproximadas. Yo no te puedo decir que esos restos están ahí desde el 25 de abril de 1940. ¿Verdad? A menos que, o sea, a través de la datación por radiocarbono, ¿sabes? Es muy poco probable, o sea, es improbable. O sea, estas dataciones se van a dar aproximadas. Pudiese tener entre tantos a tantos años. ¿Ves? Hay un margen de error entre medio, pero se tiene una idea, porque entre tal año a tal año nosotros podemos saber qué pasó en ese lugar mediante la historia, documentos históricos, informes, reportes previos que se hayan hecho en esa zona, periódicos, investigaciones, y uno puede decir, ah, pues mira, cumple, esos restos humanos cumplen con la descripción de tal año. Así que es probable de que si esos restos tienen de tanto a tanto, pues puedan ser, ¿verdad?, la evidencia o lo que nosotros estamos buscando. Ya después, pues se tienen que hacer análisis mucho más profundos para determinar, bueno, si están los restos completos, la identidad de la persona, para saber si son restos contemporáneos, son restos del pasado. Volvemos otra vez, acá tenemos el estudio de la estratigrafía. La estratigrafía arqueológica se enfoca en la secuencia y la relación de las capas de suelo y sedimentos en un sitio. Tenemos el estudio de la estratigrafía, permite entender la formación y la historia del sitio, así como la secuencia temporal de los eventos y la deposición de materiales. Para la deposición de materiales, por la estratigrafía nosotros podemos ver si hubo inundaciones, si no hubo inundaciones, si los que vivieron ahí hicieron fogatas, si no hicieron fogatas, incluso que comían, que no comían, por los restos que van dejando en esa zona, la tierra que se va superponiendo una sobre otra, pues luego que nosotros vayamos a estudiar ese lugar, por la estratigrafía, nosotros podemos encontrar todo ese tipo de evidencia en ese lugar. Así que nosotros tenemos que prestar muchísima atención, porque entre un nivel y otro, muchas veces es tan fino que lo pasamos desapercibido y a lo mejor hay una capa de ceniza en esa zona y eso nos puede dar indicios de que en ese lugar se quemó algo. Y es bien importante que nosotros podamos ver eso. Y es por esa razón que cuando nosotros hacemos la excavación, nosotros vamos estrato por estrato. No llegamos con un pico de una pala, no llegamos con una maquinaria, removemos todo y a Dios que reparta suerte. Muchas veces llegamos a hacer trabajo arqueológico porque a lo mejor se metió una maquinaria en esa zona y encontró algo. Muchas veces cuando la maquinaria va, ¿verdad? Van allá, maquinaria pesada, encuentran algo, lo dejan ahí tal cual, ¿verdad? Porque la ley dice, por lo menos acá en Puerto Rico y Estados Unidos, de que si se va a llevar a cabo algún tipo de trabajo y por las razones que sea, la maquinaria encontró algo, el proyecto se detiene hasta que un arqueólogo vaya y determine si lo que se encontró es de valor o no cultural arqueológico. Y eso es bien importante. No sé cómo sea, ¿verdad?, la política en sus países, pero en el caso de acá, se detiene la maquinaria ahí, porque si no, hay una multa diaria por cada sección que la maquinaria siga removiendo y destruyendo. Así que es bien importante que sepamos eso. Así que la estratigrafía es crucial. Incluso si la maquinaria se adentró en ese lugar, nosotros podemos ver las capas, ¿verdad?, los niveles estratigráficos de una pared de tierra. Y también podemos estudiar, ¿verdad?, qué pasó en esa zona.
Acá tenemos el análisis paleobotánico. El análisis paleobotánico, ¿verdad? Implica el estudio de los restos vegetales encontrados en contextos arqueológicos. Estos restos pueden proporcionar información sobre la dieta, la agricultura, el medio ambiente y otros aspectos de esas sociedades pasadas. Es bien importante porque de esa manera nosotros también podemos ver si encontramos artefactos, qué guardaban esos artefactos, si era comida, si eran semillas, si eran qué tipo de, cuál era la alimentación de las personas que estaban en esa zona. Así que la paleobotánica también es importante, ¿verdad? En el estudio arqueológico. Y por último, y no menos importante, el estudio del ADN antiguo. Dice, el análisis del ADN antiguo se utiliza para extraer y analizar material genético de restos humanos y animales encontrados en contextos arqueológicos. Esto puede proporcionar información sobre lo que es la ascendencia, la relación y la salud de las poblaciones antiguas. Aquí en Puerto Rico se encontró ya hace como 40 años, en un trabajo de construcción, se estaban haciendo unas mejoras en una carretera, se iba a hacer un puente, y cerca de un cuerpo de agua, la ley dice que si se va a hacer alguna excavación cerca de un cuerpo de agua, pues hay que hacer un estudio arqueológico. Pues no se hizo el estudio arqueológico. Y cuando la maquinaria estaba limpiando la zona para poder hacer los agujeros para los pilotes, pues se dan cuenta que encontraron un cuerpo humano, o sea, restos óseos. ¿Qué pasa? Se detiene la construcción, se detiene todo ese proceso. Pues obviamente las autoridades van a investigar que por qué no se llevó a cabo un estudio arqueológico en esa zona. Y cuando hacen el estudio arqueológico en esa zona, se dan cuenta de que ese espacio era un espacio de sepulcro indígena, o sea, era un cementerio antiguo y gracias a eso y a unas muestras de ADN se probó que la sífilis, ¿verdad? Una enfermedad venérea, estaba desde mucho antes aquí que la llegada de los europeos a la isla. Que se sobreentendía que muchas de estas enfermedades llegaron por los europeos, pero cuando se encontraron estos restos, que eran restos prehispánicos, todos estos se encontraron tres cráneos con evidencia, ¿verdad? Eran cráneos sifilíticos, se encontró la evidencia ósea que tenían ya enfermedades venéreas, incluyendo que también se encontraron unos restos de unos infantes que el estudio de esos restos determinó que en esa zona parece, en ese periodo hubo una hambruna porque hubo una sequía y muchos de los grupos culturales que se encontraban en esa zona, pues los bebés pues, morían por desnutrición. Y eso se hace a través del estudio del ADN y los restos óseos. Se puede determinar la desnutrición o se pueden determinar enfermedades que padecían esos pueblos o esa cultura. Así que estas son solo algunas de las técnicas arqueológicas más utilizadas en el campo. Pues cada una de ellas desempeña un papel crucial en la obtención de información valiosa sobre el pasado. Así que, recapitulando, es bien importante que sepamos que entre todas las técnicas de excavación que nosotros vimos, es bien importante que en cada una de ellas siempre nosotros llevamos a cabo la documentación. Esa documentación es crucial. Y que cuando vayamos a llevar a cabo algún tipo de excavación, no importa cuál, siempre nosotros trabajemos con calma, sustrato por sustrato, ¿verdad? Nivel por nivel y documentemos todo lo que se encuentre o incluso lo que no se encuentre. Es bien importante que eso siempre esté escrito, ¿verdad? En los informes que nosotros vayamos a entregar a las autoridades. Así que, sin más, pues ahora entramos a lo que es la área de preguntas, porque si no me equivoco, este es el final las referencias. Este es el final de la presentación. Dudas, preguntas, comentarios, contribuciones, como en la presentación anterior. Si alguien quiere compartir de su perspectiva, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajos ha hecho o quiere contribuir con alguna otra técnica? Porque aquí no están todas las técnicas, son muchísimas. Yo puse las más comunes utilizadas. Pueden escribirlo por el chat o levantar la mano para darles la palabra.
No hay duda, no hay pregunta. ¿O algún comentario? Mi doc, todo muy clarito. Ok, ¿alguien más desea decir algo? ¿Conocían alguna de estas técnicas? ¿Conocen alguna nueva? ¿Les parece que son aplicables en sus áreas de trabajo? Es un momento de discusión para todos. Pues bueno, muchísimas gracias, Kevin, el magíster Kevin Sánchez, antropólogo y arqueólogo, quien nos ha acompañado ya en varios días, hablándonos sobre la arqueología forense, las bases de ella en cuanto a prospección y excavación arqueológica, que podemos aplicarlo en los campos de antropología forense, criminalística y obviamente arqueología forense para pulir un poco más los conocimientos. Muchísimas gracias, Kevin, nuevamente. A la orden siempre, un honor. Y antes de irme, ¿verdad? Recuerden siempre, como le he dicho desde el inicio, la documentación. Y siempre lo recalco porque es muchas veces donde fallamos ahí. O sea, la documentación es crucial. Sabemos que muchas veces nos cuesta escribir o nos cuesta describir. Y es sumamente importante poder documentar, ¿verdad? Aunque sea utilizando fotografías, pero que nosotros podamos describir lo que nosotros encontramos, lo que nosotros vimos, lo que nosotros, ¿verdad? Incluso hasta el olor, la temperatura, si hacía viento, si hacía calor, si hacía humedad, todo eso brinda información que a lo mejor para nosotros no puede tener, no, a lo mejor no tenga gran valor, pero a la hora del informe, a la hora de redactar o entregar ese informe, esos datos pueden dar mucha luz sobre alguna investigación criminal que se pueda estar llevando a cabo en esa zona. Así que siempre les recalco esto, documenten, documenten y documenten. Así que gracias por la invitación, para mí ha sido un honor, un placer haber sido el ponente de la noche de hoy, así que muchísimas gracias, a la orden aquí siempre. Gracias. Bueno, nos veremos en la próxima. Doctor Valera, ¿desea agregar algo? Al magíster Kevin Sánchez precisamente por este seminario, eh, a a los cursantes de los diferentes programas especializados. Esta semana les haremos llegar el ebooks basado precisamente en este seminario y en el seminario de prospección arqueológica. Agradecerle a los estudiantes, a nuestros participantes, precisamente por estar acá y nos vemos en la próxima clase. Gracias, buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches.